Fantástico, mis hermanas. Bienvenidas todas, bienvenidos todos, hermanos del Facebook, hermanos del Zoom. Vamos a comenzar la clase de hoy, día lunes. Tenemos la clase de Encontrando a Jesús y ahorita estamos en Génesis y hemos ido viendo diferentes personajes o palabras o situaciones, eventos, ¿verdad? Que apuntan al Señor Jesús. Y lo que en sí este estudio se puede definir como un estudio de las tipologías del Señor Jesús, ¿verdad? Tipología quiere decir como este, un, una proyección, tal vez esa sería la mejor manera, o un modelo que anuncia algo que viene. Otra gente, otros maestros lo definen como un espejo o una foto. A veces vemos una foto en una historia de la palabra de Dios y ese espejo nos revela algo, y en este caso sería algo que tiene que ver con el Señor Jesús. Y hemos visto, ¿no? Cómo se ve al Señor Jesús en el alfabeto hebreo, se ve en la historia de Adán, vimos en la historia de Abel, ¿no? Cómo se habla de la gracia, del pacto de gracia en Cristo Jesús, ¿verdad? En contraste con Caín, que es el pacto de las obras, de la ley. También vimos la historia la semana de Noé, ¿verdad? Cómo eso proyecta, apunta a el Señor Jesús siendo esa arca que nos salva, ¿verdad? Siempre hay otra palabra muy común cuando se habla de tipologías, es la palabra paralelismo. Encontramos paralelos, encontramos similitudes entre una historia o un personaje y nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y la semana pasada, bueno, vimos antepasada del arca de Noé, la semana pasada vimos la historia de Sara y Agar, estas dos mujeres que dice el apóstol Pablo que son una analogía, ¿verdad? Ellas, claro, existieron, pero su historia es como una figura o ese espejo de lo que sería el pacto de la gracia. Sara es la libre, Agar era la esclava que tuvo un hijo, ¿verdad? Pero en esclavitud también. Y Agar representa el pacto de la ley, ¿verdad? Que siempre esclaviza, que trae peso, ¿no? De carga, no se puede cumplir. En cambio, los hijos de Sara, los hijos que nacen a través de la gracia en Cristo Jesús, son libres en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que esa fue la clase de la semana pasada. Hoy vamos a continuar en el Génesis y vamos a ver la historia de Isaac. Y casi todos la conocen, ¿verdad? Isaac fue el hijo de la promesa, el hijo de Abraham, pero vamos a leer unas porciones específicas y vamos a ver esos paralelismos, esa comparación entre la vida de Isaac y la vida de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y cómo Isaac proyecta lo que el Señor Jesús haría por nosotros. Pues vamos a leer en Génesis 17, desde el versículo 15 al 22, para refrescar lo de la promesa del pacto que Dios le hizo a Abraham. Y puedo corregir la edad de Sara, que la semana pasada dije que tenía 99, pero la palabra nos dice que tenía 90 años cuando nació Isaac. Y Abraham era ya casi de 100, 99 cuando se le hizo la promesa. Así que vamos a leerlo para que las escrituras nos digan exactamente la edad. Génesis 17, del 15 al 22, dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Ah, el nombre Sarai quiere decir princesa, y el Señor le estaba cambiando el nombre de princesa a Sara, que quiere decir madre de naciones. O sea, ahora es como empieza la bendición en ella para todas las naciones del mundo, ¿verdad? Dice, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Imagínense esa
promesa, ¿no? Del linaje de Abraham con Sara, ¿verdad? De Sara iba a venir la bendición, iban a venir reyes y obviamente iba a venir el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesús. Pero qué sorpresa, ¿no? Decir, oh, de mi genealogía, ¿verdad? Va a salir, van a salir gente importante y a líderes prominentes. Versículo 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. En otras palabras, a Abraham se le hacía difícil creer que Sara iba a poder tener un hijo a sus 90 años, ¿no? Naturalmente no era posible, tendría que ser un milagro, ¿verdad? Y aparte, pues él ya tenía este jovencito, un hijo, el hijo de Agar, de la esclava egipcia, y está pensando Abraham, a lo mejor Dios me puede dar el linaje de bendición a través de él. Ya, como diciendo, está difícil con Sara, ya tengo a Ismael. Y por eso le dicen, mejor a través de Ismael, ¿no? Como diciendo, no nos hagamos la vida difícil, está la situación con Sara difícil, mejor, siempre el ser humano trata de ayudarle, entre comillas, a Dios, ¿no? Como diciendo, eso está muy duro, hagamos lo que sí se puede, ¿no? Pero Dios le respondió, en el versículo 19 dice, respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Obviamente después sabemos que la historia que Dios cumple, ¿verdad? Y viene Isaac y de la generación, posteridad que venga de Isaac, vendría el pueblo de Israel, ¿no? Las 12 tribus de Israel, y a través de una de esas tribus vendría el Señor Jesús, ¿no? Así que está todo, se nos está narrando, ¿no? Los orígenes, el plan perfecto de Dios desde la eternidad, ¿no? Como, claro, tenía que ir paso por paso, ¿no? Porque por nosotros los humanos estamos eh, limitados por tiempo, por espacio, ¿verdad? Y el Señor tenía que, al revelarse a nosotros, es algo progresivo, ¿no? Va cumpliendo sus propósitos a través de las edades, ¿no? Escoge a Abraham, de Abraham viene Isaac, de Isaac vendrá Israel, Israel viene, a través de Israel viene la ley y viene las profecías del Mesías. Y pues claro, estamos removidos miles de años desde Abraham a nosotros, ¿no? Abraham, y si mal no recuerdo, está 1000 años antes de David, el rey David, 2000 años antes del Señor Jesús. Entonces estamos hablando de miles de años en la historia, ¿no? Que Dios está revelando y desarrollando su plan, ¿no? Así que le dice, no va a ser por Ismael, va a ser por Isaac. Y a través de Isaac, hijo de Sara, tu mujer, vas a tener el pacto perpetuo, ¿no? Un pacto que no se rompe. El pacto que Dios hace con Abraham y con el pueblo de Israel es un pacto eterno, ¿no? El Señor tiene un plan para ellos también. A veces nos olvidamos de ellos y pensamos solo en la iglesia, ¿no? Los gentiles, el tiempo de gracia, pero la Biblia tiene innumerables profecías de este pacto perpetuo, cómo Dios es fiel con su pueblo, ¿no? Y los va a defender y les va a dar la tierra, ¿no? Van a heredar en el tiempo del milenio, es el reino de su Mesías, ¿no? El Mesías nuestro, ¿no? Que ellos todavía no han podido aceptar, pero que en el tiempo de la gran tribulación lo reconocerán y podrán recibir este pacto perpetuo, ¿no? Durante el reino del Mesías y por toda la eternidad cuando estemos con el Señor ya
para siempre, ¿no? El pacto a través del Mesías, el nuevo pacto en su sangre. Así que eso es más o menos un resumen. El versículo 20 nos dice, y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Algo muy hermoso, ¿no? Dios revelándose a este gentil que viene de la tierra de Babilonia, a Abraham, quien sería el padre de la fe, ¿no? Él le creyó a Dios, le creyó el plan que Dios tenía de bendecir al mundo a través de su linaje, ¿no? Y ahora saltémonos a Génesis 21, si usted quiere leer con más calma todos los detalles de la historia de Abraham, de Isaac, pues está en Génesis, empezando desde el capítulo 15. Génesis 21 ya viene el cumplimiento de esta promesa, ¿no? Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Isaac quiere decir hijo de la risa, me hizo reír. Es como, la idea es, me trajo gozo, me trajo eh, risa, ¿no? La idea de que voy a tener un hijo es como algo increíble, ¿no? Es como cuando uno se ríe de nervios, ¿verdad? De que cómo es esto posible, ¿no? O de emoción, tal vez sería la palabra, causa risa. Isaac causa risa, quiere decir eso. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días como Dios le había mandado. Esa era la señal del pacto, ¿no? Para los varones circuncidarse al 8º día de haber nacido. Dice, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos, pues le ha dado un hijo en su vejez? O sea, algo extraño, ¿no? Para nosotros, tal vez, sí, obviamente trae una sonrisa, ¿no? Imaginarse a una viejita de 90 años embarazada, ¿verdad? O ya con un hijo a su edad, ¿no? O pensar, ¿no? Cómo ella mismo dijo, ¿cómo voy a tener placer ya a mi edad y tener un hijo? ¿No? Era algo que le traía a ella una sonrisa a su corazón, ¿no? Pero sigue la historia y en el capítulo 22 ya Isaac nace, Isaac crece. Se calcula que han pasado aproximadamente 30 años. A veces nos imaginamos cuando leemos la historia como que todo está pasando inmediatamente, ¿no? Porque lo leemos seguido, ¿no? Y nos hacemos a la idea de que como que no hay tiempo ahí. Pero Isaac, cuando llegamos a esta historia, Isaac tiene 30 años aproximadamente, ¿verdad? Y hay algo importante que después lo vamos a ver por qué tenía esa edad. Dice el capítulo 22, versículo 1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, aquí estoy. Oh, sí, Señor, ¿qué quieres? Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac. Noten que aquí ya la mención de Ismael. Ismael fue un fracaso humano, digamos, fue un intento humano de ayudarle a Dios a que cumpla su promesa, ¿no? Sara intervino y dio a su criada para que Dios diera un hijo a través de ella, pero ese no era el plan de Dios. Pero Dios de nuevo pone en orden las cosas y dice, no, es a través de Isaac, tu único. El otro no fue mi plan, fue tu plan.
Y acuérdense que Ismael pues va a representar el esfuerzo del ser humano por salvarse, cuando Dios está diciendo no es por obras, sino es a través de mi único hijo, ¿verdad? Así que importante esos detallitos que Dios le dice a Abraham, toma ahora tu hijo, tu único. Cualquiera diría, bueno, ¿que no tenía otro? Humanamente sí, pero delante de Dios, el único que era hijo para Dios, porque era su plan de bendición, era a través de Isaac. Dice, tómalo, o llévalo a Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Es un pedido muy extraño, ¿no? Dios, pero especifica aquí que Dios estaba probando a Abraham. Era una prueba de fe, una prueba de que a ver si Abraham le creía a Dios. Y vamos a explicar qué era lo que tenía que creer, ¿no? Ya lo dijimos, que el pacto, la salvación iba a venir a través del linaje de Isaac. Entonces, Dios quería saber si Abraham creía eso. Acuérdense que quería meterlo a Ismael, como diciendo, él es el que puede ser el hijo de la promesa, pero no, porque Ismael representa el esfuerzo humano, la salvación, o la idea de quererse salvar por las obras de la ley. Ismael, Isaac representa la gracia de Dios a través de Cristo. Entonces, Dios quiere probarle a Abraham, quiere probar la fe de Abraham, a ver si en verdad cree él esto, de que solamente a través del Mesías, solamente a través de Jesús vendría esa salvación, o si Abraham está un poquito titubeando, un poco indeciso, a lo mejor es Ismael, y lo prueba duramente, porque él está proponiendo quitarle al hijo de la promesa y ver si Abraham todavía confía. Y sabía Dios que Abraham amaba a Isaac, aquí lo dice, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham inmediatamente, eso pide Dios y Abraham no objeta, ¿verdad? No se opone. Dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Se preparó todo, Dios pide, Dios dice, hay que hacerlo, no discutió. Acuérdense que Abraham era un gran negociante, ¿se acuerdan la historia de Sodoma y Gomorra? Cuando él dijo, bueno, vas a destruirlo si hay 100 justos. Y el Señor le dice, no, si hay 100 no lo destruyo, pero le fue bajando. ¿Qué si hay 50? ¿Y qué si hay 40 justos? ¿Lo destruirías? No. Y no se enoje, Señor, pero si hubieran 30, ¿lo destruirías? No, tampoco. Y le va bajando, ¿no? Hasta que quedan, si mal no recuerdo, creo que dijo, si hubieran 10 justos. Y el Señor dice, si hay 10, no destruiría la ciudad. O sea, Abraham era buen negociante, le gustaba como ver la mejor posibilidad humanamente hablando, ¿no? Y aquí no le discute al Señor. El Señor le dice, entrégame a tu hijo, y él pudo haber dicho, ¿no? ¿Por qué mejor no te entrego a Ismael? ¿O por qué no mejor me entrego yo? No te lleves a mi hijo. Pero no discute para nada. Toma la decisión, agarra lo que necesita para el pedido que Dios le está haciendo. El versículo 4 dice, al tercer día, o sea que era un proceso largo, delicado, o sea, no es que inmediatamente iba a ofrecer a Isaac, sino que tuvo 3 días para ir analizando y cada paso que iba dando cada vez más cerca al monte. Su corazón se ha de haber ido cayendo más y más en peso, porque sabía que llegaba el momento de separación, ¿no? Él está sufriendo por 3 días, ¿no? Su fe está siendo probada en esos 3 días. ¿Nos retrocedemos? O mejor le voy a orar a Dios que cambie de opinión. No, él seguía caminando 3 días hasta que vio el monte. Ya llegó el momento
de la decisión, ¿no? Completa. Dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. El libro de Hebreos nos explica esto, no era una mentira que él estaba haciendo, sino que era una confianza total. Dice la palabra que él creía tanto en Dios y confiaba tanto en la palabra de Dios que él sabía que si Dios le estaba pidiendo a su hijo y iba a morir su hijo, que Dios lo iba a resucitar. Esa era la fe de Abraham. Dijo, de alguna manera Dios me prometió que a través de él va a venir un linaje de bendición, va a venir la bendición para todas las naciones, el Mesías. Dios tiene que cumplir de alguna manera, lo va a resucitar. Esa era la lógica que él está teniendo en su fe, ¿no? En esa lucha. Dios no me va a fallar. Él tiene un plan, él tiene una segunda opción a través de Isaac, que tiene que ser la resurrección. Entonces está metiéndole el Señor en la mente a Abraham esta doctrina, ¿no? De que Dios tiene poder aún sobre la muerte. Dios cumple, aunque nuestro cuerpo se deshaga, Dios va a cumplir. Y Abraham está probando que él le confía a Dios. Sea que viva o sea que muera, Dios sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Versículo 6 dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Noten, la leña, esos pedazos de madera, Isaac es el que tiene que cargarlos. Dice, puso Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Acuérdense que Isaac es un joven adulto, ya tiene como 30 años, obedece a su padre, carga la leña, suben juntos, pero Isaac le dice, ¿qué pasó? Algo falta, ¿no? ¿Dónde está el holocausto? Y le responde Abraham, dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Esta frase en la traducción, nosotros lo leemos como que Dios va a proveer el cordero, ¿no? Dios, pero hay un se, Dios se proveerá de cordero. En el original lleva esta idea y que también se trata de transmitir en la traducción, que Dios mismo va a ser el cordero, Él se va a proveer, Dios se proveerá de cordero. No dice Dios proveerá el cordero, sino que Dios va a ser el cordero que para el holocausto. Y eso le dice Abraham a Isaac. Dice, e iban juntos. Isaac también le creyó. No peleó, no dijo, no, ¿cómo me vas a mí a sacrificar? No, sumiso al Padre. Iban juntos, lo que habla de armonía, no es que Abraham lo tuvo que jalar o amarrar y obligar, no, iba de acuerdo, iban en armonía. Versículo 9 dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí, aquí estoy. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, ¿verdad? Y sigue la historia, ¿no? Y sacrifican a ese cordero que está ahí atrapado en ese arbusto.
con espinas. Ese es muy interesante el tipo de arbusto, que era un lugar, la zarza es característica porque tiene unas espinas muy grandes, ¿verdad? Ahora, esa es la historia, hemos visto desde la profecía del anuncio del pacto a través de Isaac, el nacimiento milagroso de Isaac, hasta hasta aquí llegamos. En realidad la vida de Isaac continúa porque él va a ser el padre de Jacob, que va a ser el, el que empieza Israel. El nombre Jacob es cambiado por Israel, el pueblo de Israel. Así que hay más en la vida de Isaac, pero hoy vamos a ver nada más hasta ahí y vamos a ver esos paralelismos, esas comparaciones entre la vida de Isaac y la vida de Jesús. Cómo se proyecta, cómo se anuncia algo a través de la historia de él y su vida, las circunstancias, se nos está revelando un plan futuro, ¿verdad? Y el Señor mismo dijo, me pueden encontrar a mí en todas las escrituras, escudriñenlas porque ellas dan testimonio de mí, ¿verdad? Así que el Señor mismo nos enseñó esto. Algunos dicen que cuando se ven estas ilustraciones o estas historias de esa manera, dicen solamente son tipologías y se encuentran narraciones específicas en el Nuevo Testamento que diga esto es una analogía o esto es una tipología. Si se nos revela en el Nuevo Testamento, se puede considerar tipología. Otros dicen, si no hay versículos que confirmen la tipología, vendrían a ser nomás una ilustración. Ahora, hay unos versículos en el Nuevo Testamento que son muy específicos, como cuando el Señor Jesús dijo, yo voy a estar en la tierra 3 días como Jonás estuvo dentro del pez por 3 días. Ahí conecta una historia del Antiguo Testamento con algo de él, entonces dicen, oh, es una tipología, porque el mismo Señor Jesús explica que eso significa o esto apunta a algo que él haría. Como lo que vimos la semana pasada, Pablo, el apóstol, nos dice, Sara representa el pacto de gracia, Agar es el quererse salvar por las obras de la ley. Pero Pablo mismo dice, esta es una analogía. Entonces, aún dentro del estudio de la tipología hay diferentes categorías. Hay unos que pueden ser catalogados 100% como una tipología, otros como una analogía, y hay los que también consideran lo que es una ilustración, cuando no hay un versículo específico que diga esto significa esto, pero sin embargo, más bien podemos decir que sí hay versículos que apoyan lo que vamos a decir, entonces vendría a ser como una ilustración o si queremos llamarlo también una tipología. Así que vamos a ver esto, la proyección, la ejecución o el cumplimiento de lo que acabamos de leer de Isaac en Jesús como el Hijo de Dios. Primero vemos que el pacto fue por medio del linaje de Isaac, el hijo de la promesa. Así se lo conoce a Isaac, ¿verdad? Él era el hijo prometido, ¿no? Tuvo que esperar varios años, Abraham, que se cumpla esta promesa, aproximadamente 25, porque cuando se le dijo a él que iba a tener un hijo, tenía como 75 años y se cumple hasta cuando él tiene 100, o sea que fue un proceso. No, y eso también nos habla de cómo Dios trabaja. Dios promete, pero no es de la noche a la mañana. Hay un proceso, hay un crecimiento en la persona, va la fe en la palabra de Dios va de la mano, ¿no? Abraham va creyéndole a Dios cada vez que Dios le promete, ¿verdad? Así como el pacto fue por medio del linaje de Isaac, el hijo de la promesa, el pacto que Dios hace con el mundo es a través de Jesús. Él es el hijo de Dios prometido, ¿verdad? Es a través de Jesús el hijo de Dios prometido. Así como Isaac era el hijo de la promesa, Jesús es el hijo prometido. Se ha anunciado a través de siglos
¿verdad? Desde el tiempo de Adán, desde la creación del ser humano, Jesús viene a ser el postrer Adán. Se nos está anunciando, ¿no? Se promete y se promete. Génesis 3:15 habla de la promesa de la simiente de la mujer, ¿verdad? Que pisaría la cabeza a Satanás, ¿verdad? Y que la serpiente lo heriría a él en el calcañar, ¿no? Acá atrás, en el tobillo, ¿no? Y eso tiene su explicación estando Jesús en la cruz, ¿no? Él era lastimado en muchas áreas, pero dicen que el crucificado, sus tobillos recibían bastante herida por la presión del cuerpo sobre esa área de los pies. Entonces vemos la proyección, vemos la promesa, ¿no? Desde la antigüedad, miles de años atrás, a través de diferentes, como dice el libro de los Hebreos, Dios nos ha hablado de muchas maneras, muchas veces y de muchas maneras, pero ahora nos habla a través del Señor Jesús, ¿no? Ya sabemos que todas estas promesas, que todas estas historias apuntaban al Hijo de la promesa, al Hijo de Dios. Hablando de la palabra pacto, el Señor mismo dijo en esta porción de Lucas 22:17, no solamente ahí, pero se documenta en otros lugares, en el versículo 17, que el Señor Jesús, habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, ¿verdad? Y porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. El Señor, esa fue la última vez que tomó de la copa hasta cuando Él venga. O sea, es una promesa de su venida. Dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. El hijo de la promesa, ¿no? Ahí está el pacto, hay un pacto nuevo. Con Abraham hizo un pacto a través de la circuncisión. Con Jesús se hace un pacto a través de su sangre, un nuevo pacto, un pacto de perdón, de gracia, ¿verdad? Ya no es un pacto de leyes y de reglamentos y regulaciones, sino es un pacto de gracia y perdón a través de la obra de Cristo Jesús por nosotros, ¿verdad? Haced esto, dijo el Señor Jesús, en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado, ¿verdad? El Señor mismo dice, ya está escrito lo que tiene que pasar. Se ha anunciado el Hijo de la promesa desde el principio de la creación, se ha anunciado la restauración, se ha anunciado la salvación en este Hijo prometido, pero ay de aquel que se deje usar por Satanás para que pase esto y la muerte de él, ¿verdad? El sufrimiento de él. Así que vemos, ¿no? La palabra, el pacto empezó con Isaac, el pacto empieza con el Señor Jesús. Vemos esa comparación, ese paralelismo, ¿no? También el nacimiento de Isaac fue un acto milagroso hecho por Dios, fue un milagro. ¿Cómo es posible que una mujer de 90 años pueda tener un hijo? Ya ella misma dice, ya la costumbre de las mujeres, o sea, su menstruación ya había pasado, ella ya había pasado por la menopausia, ya estaba viejita. ¿Cómo es posible? Fue un acto milagroso del Señor. De igual manera, el nacimiento de nuestro Señor Jesús fue producto de un acto milagroso de parte de Dios, ¿verdad? Hizo sombra sobre María. No hubo una acción, no hubo la ayuda de un hombre, ¿verdad? Solo Dios, ¿verdad? Fue el progenitor, ¿no? El padre de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Para mantener esas dos naturalezas, ¿no? La naturaleza divina y la naturaleza humana, sin pecado, ¿no? Pues es importante reconocer ese nacimiento virginal para reconocer el plan de Dios, ¿no? De cómo entrar a la humanidad sin tener que
tener esa herencia pecaminosa, ¿verdad? Así que igual Isaac nace de una manera milagrosa, nuestro Señor Jesús también, ¿verdad? Y hay muchas porciones bíblicas que podemos leer, pero sabemos por fe que eso es una realidad. El pacto con Isaac requería la circuncisión, que es el corte físico o carnal del miembro masculino, ¿verdad? Y eso traía dolor, obviamente. La circuncisión a los 8 días al bebé tenían que cortarle el prepucio, dice la palabra, ¿no? Y era algo físico, ¿no? Pero el pacto de gracia también requiere una circuncisión, pero no física, sino del corazón. Dice que es posible por el dolor que el Señor Jesús sufrió por nosotros y nos lleva, después de que uno ya es salvo en Cristo, pues vive con el corazón ya circuncidado, ¿no? Un corazón nuevo, una vida nueva en Cristo, lleva a una negación de nuestra carne, ¿verdad? Y a cargar la cruz día a día cuando ya lo hemos reconocido como nuestro Mesías, ¿no? Tenemos al Espíritu de Cristo que nos da esa vida nueva, que podemos caminar en la fe de Jesús, en obediencia, caminar en una negación que requiere, ¿no? esa entrega, ¿no? Día a día, porque somos de Él, nos negamos al mundo, porque estamos en Él, ¿verdad? Ya no nos proyectamos a vivir una vida de enemigos de Él, sino una vida nueva en Cristo Jesús. Así que el pacto requería, ¿no? Tanto del pacto con Isaac, un sufrimiento. Uno era físico, el otro iba a ser físico y espiritual. El sufrimiento de nuestro Señor Jesús es lo máximo, ¿no? El sufrimiento de entrega, la pasión de Jesús es el clímax, ¿no? De amor, ¿no? De entrega. Le tocó sufrir físicamente, emocionalmente y espiritualmente el abandono de su padre, ¿verdad? Y eso él lo dice, ¿no? En proyección desde Isaías 53, versículo 4, dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Ahí está, acuérdense, el primer pacto llevaba sufrimiento físico, el segundo pacto también iba a sufrir él nuestros pecados. Cada pecado trae una consecuencia física, emocional, espiritual, trae enfermedades, el pecado trae muerte, ¿no? Y el Señor está sufriendo en su carne esto para poder completar el pacto nuevo en su sangre. Dice, Él sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. El pacto se completa, ¿no? En su sufrimiento. Se lleva a cabo, se muestra, ¿no? Hay la evidencia de este nuevo pacto a través de su muerte, ¿no? Y su dolor. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así que estos pactos llevan una proyección, ¿no? Uno pudiera decir, ¿para qué el sufrimiento de la circuncisión y todo? Porque están apuntando a lo que el Señor haría por nosotros para completar este pacto de gracia y de misericordia, de perdón por su sangre poderosa. Así que también Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac. Dios estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Jesús, ¿verdad? Vemos ese paralelismo ahí. Isaac fue llevado al monte Moría, Jesús fue llevado al mismo monte, el monte de la calavera es el monte Moría, el que ahora se lo llama donde está la cúpula de la roca o el monte de la roca, donde estuvo el templo de Salomón. Ese lugar, ahí fue donde Abraham llevó a Isaac para ser sacrificado. Pero Dios
paró, eso, porque Dios no busca sacrificios humanos, sino que era nomás para que haya ese entendimiento de lo que vendría, ¿no? El sacrificio de su hijo para dar perdón a todo aquel que en él cree. Isaac cargó la leña para su propio sacrificio, Jesús cargó la cruz, una leña, ¿no? Fue un tronco, madera, para él ser el sacrificio, ¿verdad? Así que podemos comparar a Isaac en figura, ¿no? Está proyectando lo que el Señor haría por nosotros. Dios le proveyó a Abraham el cordero para el sacrificio, estaba entre las espinas, ¿verdad? Dios proveyó a Jesús. Dios se proveyó a sí mismo, dice, Dios se va a proveer a sí mismo para de cordero. Si lo vemos desde la perspectiva del Padre, Dios proveyó a través de su Hijo. Si vemos desde la perspectiva del Hijo, Él se provee siendo Dios, Él se provee como Cordero perfecto para quitar el pecado de todo el mundo, ¿verdad? No solo, de todo aquel que en Él cree, que todo aquel que acepta que Jesús es el único pago completo, el único que satisface las demandas justas del Padre, ¿verdad? El único que sufre y que puede pagar el precio porque es perfecto, el Cordero perfecto, el que no tenía pecado, no tiene pecado, ¿no? El Cordero sin mancha, sin arruga, ¿no? Se necesitaba un perfecto, un hombre perfecto, y él fue el hombre perfecto, Dios hombre perfecto, ¿no? Para que sin pecado pueda justificar a los que hemos pecado, ¿no? Pero solamente creyendo por fe, así como lo hizo Abraham. Abraham puso su fe en el plan de Dios y Dios lo bendijo para que él a su vez sea bendición a los que le rodeaban. Igual Dios bendice al que pone su fe en Cristo. ¿Cómo? Lo bendice para que uno sea de bendición para otros, trayendo esta verdad, trayendo esta bendición de vida eterna, de vida abundante, de vida, de perdón, de restauración. Así que Isaac en sí es un personaje no hizo nada asombroso, él en su vida, él obedeció a su padre, ¿verdad? Pero Dios usó su vida para reflejar lo que el plan perfecto que Dios tenía a través de su hijo. Así que aprendemos bastante, ¿no? Que nuestras vidas pueden ser también un reflejo de lo que Dios ha hecho en nosotros. Pueden proyectar a Jesús. Cuando tenemos la fe, podemos ser de bendición para otros, para que ellos también alcancen la salvación que solamente viene a través de nuestro Señor Jesús. Así que vamos a orar y darle gracias al Señor por revelarse a través de las Escrituras y por ser tan misericordioso con nosotros, ¿no? Y explicarnos pacientemente a través de muchas circunstancias su plan perfecto en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar. Señor amado, te damos gracias, Padre, por este tiempo que nos has dado para juntos escuchar tu voz, aprender de ti. Señor, ver tu sabiduría, tu perfección, Señor, ver tu poder, Señor, manifestado a través de las edades, en circunstancias personales, Señor, a través de pruebas, a través de situaciones, Señor, tú trabajando para revelar a tu Hijo, Señor, en cada una de nuestras circunstancias. Señor, gracias porque nuestro Señor Jesús es ese Hijo prometido, ese Cordero de Dios. Él es el Hijo amante, obediente, que por el gozo puesto delante de él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias, Señor, por ese amor tan grande que nos has tenido, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu poder, por tu
verdad, Señor, tu palabra es verdad. Tú dices y cumples, Señor. A tu tiempo tienes tus propósitos eternos, Señor. Gracias por revelarnos tu voluntad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es en su nombre poderoso, Señor, que te damos gracias, te bendecimos, te alabamos y te pedimos todas estas cosas, Señor. Amén y amén.